Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países y también allá en Calley, Puerto Rico. Que Dios les bendiga grandemente en este día domingo 31 de mayo de este año 2026. Buscamos en el libro de los Salmos la escritura que ayer estuvimos citando en una de las pláticas, en donde nos dice Salmo 36, verso 7 en adelante, dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. En tu luz veo la luz. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este mensaje titulado La única luz del día postrero, ahí nos habló de esta escritura. Más adelantito vamos a ver dónde él la citó. Miren aquí en este mensaje predicado el 28 de julio del 2001 en Villahermosa, México. Él nos dice: para el día postrero, Cristo en su manifestación final pasará por las diferentes fases o etapas correspondientes a la etapa de la edad de la piedra angular, como allá fue la etapa de la edad de la piedra angular también. Allá fue el Hijo prometido que nació de una virgen literalmente. Nació también de la iglesia virgen que tenía la luna bajo sus pies, y el sol estaba vestida del sol con una corona que tenía 2 estrellas. Y ahora, para el tiempo final, Cristo en su iglesia, así como Dios estuvo en Cristo, Cristo estará en su iglesia. Él fue el Hijo, el niño prometido, que nació a través de una virgen literal y que nació a través de la virgen, la iglesia hebrea que salió de las edades y entonces subió a la edad de la piedra angular y quedó vestida del sol con la luna bajo sus pies. Aquí en el libro de citas nos dice en la página 42, párrafo 343, dice: ahora fíjense, los días de Elías, cuando habían rechazado a Elías como profeta, ese hilo chico de la edad de la iglesia de la antigüedad. Uno de estos días lo traeré y les enseñaré que Israel tuvo 7 edades de las iglesias también, y tipificó exactamente con estas. Y ahí encima en el margen escribe: Israel tuvo 7 edades. Y hace 2 dibujos, o sea, 2 piedras angulares, y la parte de abajo, las bases de las edades, y solamente divide ahí las últimas 2. Y en la de la izquierda escribe tercer Elías, Juan el Bautista, refiriéndose ahí a la parte séptima, y arriba escribe Jesús. Y en el otro dibujo, la piedra angular, las edades, y en la séptima edad escribe cuarto Elías, WMB, o sea, William Marion Branham. Y arriba en la piedra angular escribe Cristo, porque en edad de piedra angular, en la primera venida, se llamó Jesús. Y en su segunda venida es el ungido, es el Mesías, es el Cristo. Ahí pone
la palabra Cristo. Y el ungido, el Cristo, el Mesías, tiene un nombre. Ahora, él sigue diciendo aquí, y ahora la iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento está con la luna bajo sus pies y se encuentra en la edad de la piedra angular vestida del sol. Esa es la iglesia novia, la virgen, la mujer embarazada que dará a luz un hijo varón. O sea, esa es la mujer novia de Cristo vestida del sol en la edad de la piedra angular, que y de la cual nacerá el primer hijo de Jesucristo, el primero que nacerá a vida eterna con un cuerpo eterno, el primero que recibirá su transformación, su cuerpo glorificado, y ese será el que se sentará con Cristo en su trono. Y si nace el primero, pues nacerán otros hijos, o sea, nacerán otros hijos, o sea, obtendrán ese cuerpo eterno y glorificado también. Ahora, hay un programa ahí muy importante que está todo oculto dentro del séptimo sello. Recuerden que el séptimo sello tiene un comienzo y tiene un final. El séptimo sello en la primera venida del Señor fue cuando nació ese cuerpecito, ese bebé. O sea, en el nacimiento, ahí comienza el séptimo sello. Y así es en su segunda venida. Ahora hay un programa ahí muy importante que está todo oculto dentro del séptimo sello, de lo cual no podemos explicar mucho si seguimos el consejo del ángel mensajero, precursor de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, vamos a hacer como dice aquí el reverendo William Branham. O sea, que él nos dice, miren, ahora va a leer la página 467 del libro de los sellos. Dice, vamos a tener aquí el libro para ir a la par allí de esto que él nos leyó del libro de los sellos, en donde ahí nos dice algo muy importante. Dice, ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto, por ejemplo, si usted quiere que algo suceda, ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras, pero si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría contando. Y ahí hace una pausa. Aquí en el libro de los sellos escribe arriba, si usted quiere que algo suceda. Ahora dice, él dice, aunque algunas veces uno habla algo y algunos enseguida lo dan a conocer. Esto fue lo que fue hablado. Aunque no lo hable aparte sin ser grabado, entonces pues mejor es seguir este consejo. Es que siempre queremos dar buenas noticias a los demás, lo que nos llene de gozo a nosotros, llenar de gozo a otras personas creyentes también, y queremos darles la buena noticia. Así que no lo tomamos a mal, es que queremos dar buenas noticias, pero recuerden que Jesucristo en algunas ocasiones dijo, no digan ustedes que yo soy el Cristo, ¿ven? Esa es una buena revelación para ellos tenerla, no para estarlo anunciando. El Cristo significa el ungido. Él no quería que ellos fueran a estar diciendo, por lo menos en esa ocasión, que Él era el ungido sobre el cual estaba el Espíritu de Dios cumpliendo aquellas profecías, porque sus enemigos, ungidos por el espíritu del maligno, lo perseguirían. Miren, trataban de matarlo, buscando forma legal. Ahora vean, esa es la forma de el diablo. Siempre buscar algo para aprovecharse de esa situación de el mundo, de los gobiernos, para irse en contra del mensajero de esa edad. Y comienzan a hacerle casos fabricados y a montarle calumnias y cosas que ni siquiera el mensajero ha tenido que ver. Le echan la culpa de muchas cosas
cuando el mensajero ni sabe que esas otras personas están haciendo algo. O sea, cosas quizás en contra de alguna otra persona. Y le echan la culpa al mensajero. Así ha pasado en todos los tiempos. Y hacen casos fabricados, pero ese es el espíritu del maligno, del diablo, usando esas personas para hacerle daño al mensajero y a la obra. Ahora, sigue diciendo, miren, trataban de matarlo buscando forma legal, conforme a las leyes que ellos tenían para juzgarlo, achacándole que había violado las leyes divinas, y entonces sentenciarlo a muerte, colocarlo como un falso profeta. Porque miren, eso es lo que quiere siempre el enemigo. Ver la obra de Dios destruida, ver al mensajero destruido y ver todo lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo destruido. Porque ellos saben que si el mensajero, ellos logran tumbarlo, quitarlo de en medio, pues la obra de Dios no se puede llevar a cabo. Esos son los espíritus, ángeles caídos, que están en personas, vean ustedes, y no se dan cuenta que están ungidos por la quinta dimensión. Y todo aquel que esté en contra en este tiempo final del cumplimiento de la visión de la carpa y el cumplimiento de lo que Dios está llevando a cabo, que fueron promesas que Él dijo que serían llevadas a cabo en medio de la iglesia en el fin del tiempo, todos ellos son enviados, son espíritus enviados de la quinta dimensión obrando en esas personas. Así es como usted lo identifica a las personas. Si están en contra de la visión de la carpa, es un espíritu maligno. Tan sencillo como eso. Todo aquel que se levante en contra del mensajero y del grupo es un espíritu de la quinta dimensión, el que lo está ungiendo para hacer esa labor. Y entonces sentenciarlo a muerte, colocarlo como un falso profeta, porque los falsos profetas tenían que ser juzgados y condenados a muerte, así querían condenarlo a él. Ahora dice, ahora sigue leyendo del libro de citas. No es que esa persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo oiría, pero él no puede entrar en mi corazón, por cuanto Dios lo tiene sellado con el Espíritu Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo. El diablo no sabe nada hasta que usted lo habla, y en eso él lo oye. Yo he tratado, le he dicho a la gente que tengo planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para él poder llegar antes. Pero si yo obtengo la revelación de Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto. O sea, obtener la revelación y quedarse callado. O sea, hermanos, es ser prudentes. Y él dice, recuerden que cuando obtuvo la revelación de Dios para la primera etapa y para la segunda etapa, y obtuvo esas etapas, habló de ellas y luego las obtuvo y luego las mostró en público. Vinieron los imitadores, el diablo levantó muchos imitadores, ¿ven? Porque el diablo siempre es el que obra para estorbar la obra de Dios, el programa divino. El diablo levantó muchos imitadores, o sea, esos son sus instrumentos, seres humanos, y estorbó la obra. ¿Y qué sucedió? Toda la gente debió tener su vista puesta en Cristo manifestado en su instrumento, el reverendo William Branham, mientras él llevaba a cabo esas etapas. En la página 4b del libro de citas, aquí es que nos muestra lo que sucedió cuando él habló de la primera y segunda etapa. Miren, 4a, párrafo 36, dice, él dijo, tú has hecho justo lo que te dije que no hicieras, parado en la plataforma tratando de explicarlo y teniéndolo a la gente y diciéndolo a la gente, yo te dije que lo mantuvieras para ti. Y dijo, mira lo que has hecho, mira las impersonificaciones
Mira la impersonificación carnal que has levantado, ¿ven? Y yo oigo gente diciendo, hermano Branham, el Señor me ha dado un ministerio que probablemente usted ha adquirido más para Él. Sí, pero sencillamente así, no. Nunca será mientras yo esté sobre la tierra. Él me dijo que en el principio nunca sería, vean, mientras yo viva. Ahora Él me dijo aquello. Yo oigo gente decir eso. Yo sé que está mal, pero yo no quiero. Sé cómo decirles eso a ellos. Y a la derecha le escribe hacia arriba, no mientras esté en la tierra. Y también encima escribe la visión de la carpa, las 2 etapas, y también escribe no digas nada. Yo te dije que lo mantuvieras para ti y no lo dijeras a nadie, ni lo predicaras. O sea, le fue prohibido hablarlo, esas etapas, pero vean, él lo habló y lo que causó fueron personificaciones, imitaciones, y el pueblo le cambió la vista que tenían que tener con la obra que Dios estaba llevando a cabo con el reverendo William Branham. Tornaron la vista a otros. Y la tercera etapa, vean ustedes, él dijo, no se lo dirás a nadie. Y al ser un secreto y Dios estar cumpliendo la tercera etapa, el diablo está perdido. Pero no piensen que no iba a levantar ministros y personas para que el pueblo desviara la atención. Claro que lo iba a hacer, pero en esta ocasión, como no conoce y no sabe, es un torpe, pues los que se han levantado en contra, al no tener la vindicación de Dios y no ser los ministerios correspondientes a Dios obrar por medio de ellos, entonces no les funciona. Y caen como Datán, Abirán y Coré. Y caen como personificadores, tratando de imitar y tratando de desviar al pueblo, utilizando el mensaje para desviar al pueblo, trayéndole una luz que no es la luz verdadera. O sea, son velas que terminan derritiéndose completamente y apagándose. No es la luz, la chequina, mostrándole al pueblo las cosas que él prometió que llevaría a cabo, como la enseñanza bajo carpa. Esa enseñanza bajo carpa, él dijo que sería como en los días apostólicos. O sea que sería en ese ambiente del común del pueblo. Miren, ahí en la página 4b, párrafo 43, ahí dice, lo que necesitamos es estar como 3 meses en una carpa colocada en algún lugar aquí afuera, con alguna enseñanza realmente apostólica, con ministros todas las tardes, regresar y entrar en el movimiento correcto. La cosa es que justamente nos hemos ido fuera del orden, no porque lo hayamos querido así, sino porque es la tendencia del tiempo. Y escribe a la derecha, la carpa y la enseñanza apostólica. Y arriba escribe, los apóstoles enseñaron una nueva dispensación. Enseñanza apostólica en la carpa. Y eso es lo que Dios está llevando a cabo. Pero es tan sencillo. Miren, en los días de los apóstoles, allí con Pedro, con la predicación de Pedro, cualquiera dirá, wow, eso fue algo apoteósico, eso fue algo que todo el mundo iba a creer. Y nadie se podía imaginar que los mismos creyentes iban a hacer cosas. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que Ananías y Zafira se pusieran con eso? ¿Cómo es posible que Ananías y Zafira hayan mentido a Pedro? Miren, porque fue en el común del pueblo. Fue algo normal. Fueron actividades normales.
Y las personas o ministros se ponen a decirle a la gente: no, eso no puede ser los días de Ananías y Zafira, eso va a ser apoteósico, eso va a ser con bombos y platillos. Miren, eso es algo tan y tan sencillo que cuando se venga a dar cuenta la persona, ya ha muerto espiritualmente porque ha actuado como Ananías y Zafira. Van a haber muchas sorpresas al final, porque exactamente como usted pensaba que eran esos días, así mismo no era. Dios cumple todo conforme a su programa, y cumple su programa, y cada vez que lo cumple, y cada vez que es más grande, más sencillo, y cada vez más grande, más sencillo. O sea, Dios todo lo hace conforme a como Él lo tiene ya en su plano. Y cada hoja que va pasando tiene que ser cumplida tal y como está ahí. Nadie puede quitarle o añadirle. Y el que le quite o le añada, el que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida. Y el que le añada, le serán añadidas las plagas. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo: pero cuando Él las mostró en público, se levantaron imitadores, y entonces la gente, muchas de ellas, más de la mitad, cambiaron su vista de estar mirando a Cristo en el reverendo William Branham y se pusieron a estar mirando a otros predicadores, a otros que están imitando lo que Dios estaba haciendo por medio del reverendo William Branham. Y miren, eso no es lo que también está pasando en este tiempo. Unos se han levantado predicando hasta bautismos. Eso, hay uno de Colombia que se ha puesto a predicar bautismos en agua y bautizando a las personas en agua. Vean, están tratando de acertar algo y tratando de pegar en el blanco, pero jamás pegarán en el blanco. No tienen ni el ministerio de carpa, ni tampoco son enviados para enseñar al pueblo. Solamente uno, el que está determinado por Dios para traerles enseñanza bajo carpa. Hay otros que han sido levantados en ese mismo país y en otros países, también leyendo y trayendo cosas como si fueran ellos los que Dios ha colocado para dar enseñanza. Solamente en el lugar santísimo se ministra, y es la posición del sumo sacerdote el que ministra ahí, en este tiempo final, en la edad de piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, todo aquel que entre con fuego extraño a nuestra edad, la edad de la piedra angular y dispensación del reino, van a caer como los hijos de Aarón. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo: y ahí encontramos, y los que se unan a esas personas, también le va lo mismo. Porque si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sigue diciendo: y ahí encontramos que el enemigo levantó a muchas personas y a muchos grupos que siguieron a otras personas. ¿Ve? Los levantó en contra del reverendo William Branham. Vean, así fue en ese tiempo, en la primera y segunda etapa. Y que de la tercera etapa, pues lo mismo. Lo único es que ese instrumento no dirá cómo es que funciona lo que Dios está llevando a cabo y cómo funcionará luego esa fase y esa etapa en el cumplimiento ya de las maravillas y milagros que estarán siendo vistas, para que no haya imitación. Pero estas etapas en donde estamos y fases, vean, Él dijo que la segunda venida del Señor podrían imitarlo. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? Por la forma y la manera en que Dios estaría cumpliendo su venida en la parte de la enseñanza bajo carpa. Y creo que he hablado bastante claro. Ahora Él sigue diciendo: por eso el ángel le dijo: lo que yo te dije que no hicieras, eso hiciste. Y eso causó todas esas imitaciones. Ahora Él sigue ahí, más adelantito vuelve a la escritura de esa página 467, en donde Él se detuvo. Él dice: pero si yo tengo la revelación de Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto. Recuerden, Satanás tratará de personificar. ¿Quién? Satanás. ¿En quién usted puede ver a Satanás tratando de imitar? En los ministros especialmente.
Satanás tratará de personificar. Él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia. Así ha obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Y así será, porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer. O sea, no hay forma que él llegue a conocer eso. Ahora él dice, aquí en este libro de los sellos a la derecha, escribe tercera etapa. Y también más arribita donde dice, Satanás tratará de personificar, ahí a la derecha dibuja una piedra angular y las edades, y una flecha hacia la piedra angular. Ahora él sigue diciendo aquí, ¿por qué? Porque no lo sabe. ¿Y por qué no habrá manera de conocerlo? Porque se guardará silencio de eso en el corazón de aquel que tendrá la revelación de todos los detalles de esa tercera etapa. O sea que es el instrumento, el único que sabe los detalles. Nadie, no importa quién sea, nadie sabrá los detalles excepto esa persona, uno solo. Así que no trate usted de identificarse con esa persona, con ese uno, porque entonces estaría usurpando la posición de un profeta y dispensacional. Lo que le pasó a Datán, Abirán y a Coré. Esa tercera etapa corresponde a la edad de la piedra angular y fue dada la muestra a través del reverendo William Branham. Por lo tanto, ya tenemos la muestra. Y si la muestra fue así, ¿cómo será la manifestación plena de Cristo en su iglesia en el día postrero, en el cumplimiento de esa tercera edad, esa tercera etapa, cuando sea adoptado el primero y después vendrá la adopción de todos los demás? O sea, que tiene que ver con la adopción, tiene que ver con todo ese poder de Cristo que Él manifestará en su iglesia. Y no podemos dar más detalles de esto porque sabemos que un hijo va a tener su nacimiento. Primero obtiene su nacimiento espiritual y luego vuelvo a leerlo. Primero obtiene su nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento en el cuerpo místico de Cristo, por medio de recibir el Espíritu Santo, y después tendrá el otro nacimiento, el nacimiento en un cuerpo glorificado y eterno. Esta es la segunda porción. La primera porción es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y luego, eso es las primicias del Espíritu. La plenitud será cuando obtengamos el cuerpo físico y glorificado. En la página 69, ahí es que nos habla de las dos porciones. Miren, párrafo 547, dice, y como el Elías fue para abajo al Jordán un día y lo golpeó con Eliseo y se paró para atrás y él cruzó al otro lado, escribe Jordán a la izquierda, él vino para atrás con una porción doble. Ahí a la derecha dibujó una piedrita angular. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, y escribe ahí Elías, una raya, Moisés y Elías, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una porción, pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección de pecado ahora en rectitud con el Espíritu Santo. Entonces el regreso con Cristo, nosotros venimos para atrás con las dos resurrección física, y nosotros ya tenemos resurrección espiritual. Nosotros entonces tenemos una doble porción. Y ahí dibuja a la izquierda una piedra angular y encima escribe la resurrección
escribe doble porción, la resurrección espiritual, la resurrección física en el regreso con Cristo. Ahora, sigue diciendo aquí, habrá alguien que recibirá esa bendición y luego seguirá siendo impartida sobre todos los creyentes del día postrero, que estarán con la luz verdadera y única del día postrero. ¿Ve? Hay solamente una luz verdadera y es la única. Por eso es tan importante tener la única luz del día postrero, que es la palabra prometida para nuestro tiempo, hecha carne en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y para hacerse carne la palabra de una edad, tiene que Cristo enviar al mensajero de esa edad con las dos conciencias juntas. Por eso la palabra viene a sus profetas. Por lo tanto, tiene que enviar el profeta del día postrero, la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales se harán carne en él. Él recibirá esa revelación divina y luego la pasará a la iglesia vestida del sol en la edad de la piedra angular. Y por consiguiente se hará carne en la iglesia como cuerpo místico en la edad de la piedra angular. Y se hará carne en cada creyente en la edad de la piedra angular. Y así la iglesia del Señor Jesucristo con el mensajero del día postrero serán la palabra de Dios prometida para el día postrero manifestada, vindicada, hecha carne en el día postrero. Y eso es la luz, la única luz del día postrero, la única luz verdadera del día postrero, Cristo en su iglesia y en cada miembro de su iglesia y en su mensajero del día postrero, resplandeciendo como el sol de justicia en este tiempo final. Esa es la única luz del día postrero, esa es la luz del sol del día postrero. Las demás cosas son luces de edades que ya fueron apagadas y luego buscaron una tea, porque ya el mensajero, que es la mecha de cada edad, se apagó, se fue. Y ahora buscan teas con grandes nombres importantes y con doctorados, pero son teas encendidas con conocimiento humano, teas encendidas por las denominaciones con conocimientos teológicos, conocimientos intelectuales. Pero esas son luces que no son reales, esas son luces de teas que no cumplen con los requisitos para hacer la luz del día postrero, luces denominacionales para guiar, alumbrar y guiar a la gente a su denominación. Pero la luz de Dios, pero la verdadera luz del día postrero guía a la gente a Cristo y por lo tanto los coloca en la edad de Cristo, en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, los coloca en la palabra para nuestra edad. Así como la luz de cada edad, en el mensajero colocó a la gente en la luz de cada edad y vieron la luz de su edad. Ahora los escogidos ven la luz del día postrero de la edad de la piedra angular. Y como dice uno de los salmos o proverbios, en la luz veremos la luz, en la luz de Dios veremos la luz. Ahí fue que él tocó esa escritura que leímos al principio. Por lo tanto, en la luz del día postrero veremos la luz, la única luz del día postrero, a Cristo nuestro Salvador en su manifestación final. ¿Dónde es que vamos a ver la luz de Dios? Es en su manifestación final. No busque la luz en ningún otro lugar, ni en ningún otro ministro o ministerio que tenga una persona, o algún otro ministerio que tenga, o si no tiene ningún ministerio, menos todavía. No siga a esas teas, más bien busque que tiene que haber uno que tenga la luz del día postrero, la luz verdadera. Así es como veremos la luz del mundo, a Cristo manifestado en su iglesia. Lo veremos ¿dónde? En la luz del día postrero, en la única luz. Y miren, el reverendo William Branham vio esa luz, esa columna de fuego, hablándole a alguien más arriba de donde él estaba. Y él, pero él, vean, no podía bajar porque fue en visión, fue transportado, y él vio la columna de fuego allí, hablándole a alguien más arriba de donde él estaba. La misma luz que estaba en él, ¿ve? La misma luz que le hablaba, la misma luz que andaba con él, en donde lo guiaba en todo, que era ese ángel. Ahora vean cómo él ve en el cumplimiento de la visión de la carpa esa luz.
Pues miren, es tan sencillo. Usted quiere encontrar dónde está la luz del día postrero, el mensajero que Dios está alumbrando y cumpliendo las profecías en este tiempo final. Pues busque la gran carpa catedral y busque el ministerio que hay allí. Es el tiempo en donde más claro se ha señalado a la iglesia novia dónde está. ¿Dónde está la luz del día postrero? Miren, aquí hay unas porciones que él nos habló, en donde él dice, miren, en este mensaje, Cristo y su iglesia, venciendo siempre. Él dice, predicado el 23 de julio del 2011 en Santiago, Chile. El reverendo José Benjamín Pérez ha estado haciendo una labor muy importante, tanto en el campo espiritual con la iglesia de Puerto Rico, en donde él está como ministro, pastor, como también en la parte de los trabajos de construcción que están llevando a cabo allá. Ya les dice quién es el que está al frente de esa labor. Nadie puede decir, no, es que yo la iba a hacer, como en el tiempo de Moisés. De seguro Datán, Abirán y Coré se pusieron a sacar el pecho diciendo, no, yo lo iba a hacer, y este Moisés se metió ahí al frente de eso, cuando nosotros somos los que podíamos hacerlo. Miren, si no tienen el ministerio y no son las personas ordenadas por Dios para hacerlo, jamás pueden tener el deseo, pero jamás Dios los va a usar. ¿Por qué? Miren, a lo último se los tragó la tierra, se levantaron en contra de Moisés. No porque la persona tenga un buen deseo de hacer algo, eso señala que son buenas personas o que son las personas que Dios podría usar. No. Si Dios no la usó es porque no era esa persona. Y si lo hubiesen hecho, hubiesen traído un gran problema y hubiesen que romperlo nuevamente y hacerlo conforme al que y por medio de él que Dios predestinó. O sea, hubiesen hecho mucho daño, pero Dios sabe todas las cosas y Dios guió a Moisés, guió también a Salomón, vean, y ese tercer templo como lugar de adoración importante. El primero fue el tabernáculo de Moisés, hablando de templos físicos, el templo de Salomón y la gran carpa catedral. Esos lugares solamente iban a ser llevados a cabo y construidos por medio de aquel ungido por el Señor. No podía ser por más ninguna persona y tenía que ser un ministro, un pastor, porque ese mismo que la estaría construyendo, ese mismo era el que Dios usaría para llevar a cabo la obra, el cumplimiento de la visión de la carpa. En estos extractos vamos a ver si por aquí hay el que lo dice. Dice, vamos a terminar aquí por lo cual yo les digo a todos, es importante que respaldemos a este joven, José Benjamín Pérez, el cual está haciendo un trabajo muy importante junto con la iglesia allá que pastorea y con todos los ministros e iglesias que se han unido a él y a la iglesia de Puerto Rico para respaldar ese proyecto de construcción de una gran carpa catedral que será de bendición para todo el cristianismo, no solamente de Puerto Rico, sino de toda la América Latina y el Caribe y de todas las naciones. Ahora, hubieron luchas, hubieron batallas, y yo le decía, hermano William, pero están por aquí tratando de boicotear esto y boicotear por acá y por allá. Él me decía, no te preocupes, sigue adelante, que él sabe, Dios sabe, que la visión de la carpa, el cumplimiento de la visión de la carpa se tiene que realizar y tiene que ser construida. O sea, me decía, por más que brinquen y salten en contra tuya, se va a construir. Tú sigue para adelante. Y miren, en ese tiempo, miren la sabiduría divina, él sacó de en medio todos los que estaban en contra, porque hay una libreta que él escribió allí y puso nombres, y él dice, me consta, fulano, fulano, fulana, fulano están en contra del cumplimiento de la visión de la carpa, de que se construya la carpa aquí en Puerto Rico. Dice, me consta aquí y en otros países. O sea,
Ahí hay nombres de personas de Puerto Rico que estaban en contra y personas de otros países. Pero miren, eso está ahí escrito para que después no digan, él no lo dijo. Sí lo dijo, lo dejó escrito, su puño y letra está ahí. Cualquiera dirá, no, es que puso los nombres ahí. Pueden llevar ese escrito a un perito en escritura y la pueden verificar porque está el original. Y la tinta y la letra de cada nombre están ahí plasmados. Y ya el instrumento sabe, ya sabía porque él se lo había dicho cuando se pusieron en contra y todo. Él decía, tú quieres hacer ese trabajo. Porque yo les decía, oye, pero tú conoces y sabes que están en contra y ¿por qué no les dices? Y tú quieres hacer ese trabajo. Esto ya yo le he hablado otras veces. ¿Tú quieres hacer la parte de ellos? No, yo les decía, no, pues déjalos quietecitos que ellos están haciendo un buen trabajo. O sea, cada uno está llevando a cabo la labor correspondiente y hay que dejarlos quietos. No se puede tocar a nadie que esté cumpliendo las cosas que Dios ya de antemano había dicho, como los que se iban a levantar en contra. Déjelos. Están haciendo una labor y no se puede meter la mano por ellos. Hay que dejarlos que cumplan lo que le corresponde a ellos. Todo esto queda grabado, queda escrito como evidencia que se habló en la enseñanza bajo carpa. Recuerden que son los días de Ananías y Zafira. Ahora miren, vamos a ver si es en este, en donde nos dice en el mensaje el poder del Espíritu Santo encarnándose y obrando en su iglesia, 22 de marzo del 2009, en Buenavista, Minatitlán, Veracruz, México, dice, así como hemos visto a través de la historia bíblica, esa manifestación del Espíritu Santo a través de velos de carne y en el Antiguo Testamento culminó con la manifestación en carne humana en Jesús, para el día postrero, la manifestación del Espíritu Santo a través de velos de carne culminará, o sea, a través de los mensajeros en las edades, culminará en un velo de carne a través del cual Él obrará y traerá a cumplimiento todas las cosas que han sido prometidas para su iglesia en este tiempo, para este tiempo final. Y lo veremos en el cumplimiento de la visión de la carpa. A través de esa manifestación vendrá el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, veremos al Espíritu Santo en ese velo de carne, obrando en la visión de la carpa, tanto para que aparezca, o sea, tanto para la construcción. Ve que no puede ser cualquier persona, no puede ser una persona que no tiene un ministerio, tiene que ser un pastor, un ministro, que esté frente a su iglesia en la carpa, en Calley, Puerto Rico, para llevar a cabo esa labor. Ahora, ven ustedes cómo cualquier persona podía decir, es que yo la pude hacer. Pues mire, aquí lo que dice, esa manifestación tiene que ser la manifestación del Espíritu Santo en ese instrumento. Por consiguiente, tiene que ser un profeta. Y si usted no es un profeta, entonces nunca Dios iba a cumplir eso por medio de usted. Posiblemente Dios lo usó para adquirir ciertas cosas, materiales, quizás otras cosas, pero para construirla y hacer la carpa y ministrar en ella, eso le corresponde a uno, a un profeta. Más bien le debe dar gracias a Dios porque Dios le permitió a usted tener una participación en eso y no vanagloriarse y decir, si no fuera por mí, eso no se hubiese construido. Pues está llevando la gloria usted y no dársela a Dios. Con razón, no la construyeron algunos que pensaban que la iban a construir. Dios sabe todas las cosas. Ahora miren, aquí él dice, a través de esa manifestación
vendrá el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, veremos al Espíritu Santo en ese velo de carne, obrando en la visión de la carpa, tanto para que aparezca, o sea, para la construcción, como también para el ministerio que estará siendo operado en el cumplimiento de la visión de la carpa. O sea que el que la hizo es el mismo que está hoy ministrando allí. ¿Cumplió o no cumplió Dios lo que había prometido? Claro que sí. Tan simple como eso será la obra del Espíritu Santo en este tiempo final, en la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, la etapa de adopción para los hijos de Dios, o sea, la etapa para la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos y glorificados, y para la transformación de los creyentes en Cristo que permanecerán vivos cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora vamos a ver otro por aquí. En el mensaje Pastores con sus congregaciones preparándose para la transformación y el rapto, predicado el 8 de agosto del 2009 en Ciudad Guatemala. Guatemala dice: es por consiguiente la señal más grande en la tierra de y para la venida del Señor y para la identificación del fin del siglo o fin del tiempo o fin del mundo, la aparición de un hombre, de un mensajero con un mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio del Reino, que lo estará predicando y miles de ministros estarán con él brazo a brazo, llevando ese mensaje por todos los países y por todos los lugares. Y ese será el mensajero que va a tener una gran carpa catedral. Y bajo el ministerio de ese mensajero, Dios va a cumplir la visión de la carpa. Vean, ¿bajo qué ministerio? Bajo ese ministerio que tiene la carpa, no cualquier otra persona. Y habrá miles de ministros. Dice, y bajo el ministerio de ese mensajero Dios va a cumplir la visión de la carpa, de esa gran carpa catedral. Y habrá miles de ministros con sus congregaciones respaldando ese proyecto de la gran carpa catedral. Ahora, él en este otro mensaje, damas y ministros trabajando unidos en amor en la gran carpa catedral, dice, predicado el 20 de abril del 2010 en Acapulco, Guerrero, México. Y ahora, para el tiempo final, está prometido que habrá una gran carpa catedral en el lugar que sea colocada conforme al programa divino. Ahí es que se va a cumplir la visión de la carpa y le tocará al mensajero que corresponde a la edad de la piedra angular, con el pueblo de su etapa, llevar a cabo ese trabajo, esa labor, la cual no le fue permitido al cuarto ministerio de Elías, porque corresponde al quinto ministerio de Elías y segundo ministerio de Moisés y segundo ministerio de Jesús. Por lo tanto, habrá una carpa catedral gigante como fue vista, pues ya al ser vista es porque existía cuando él la vio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Él la vio hace años, desde la década del 50 él vio esa gran carpa catedral, pero no existía literalmente, pero por cuanto fue transportado en visión o en sueño a otro tiempo, al futuro, al día postrero, por eso él vio a través de la cortina del tiempo el futuro y estuvo allí presente. Por lo tanto, si él lo vio lo que sería en el futuro de la iglesia luego de la séptima edad, o sea, en la etapa de la piedra angular, lo que sucedería. Y por consiguiente estarían trabajando todos los creyentes en esa etapa o edad de piedra angular, junto al mensaje y mensajero del día postrero, y se hará una realidad esa visión de la carpa, y todo lo que él vio va a estar allí siendo manifestado. Allí va a estar el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús, siendo operados por el Espíritu Santo. Más claro no canta un gallo. Y por consiguiente, ese es un proyecto divino en el cual el pueblo correspondiente al día postrero, a la edad de la piedra angular, estará trabajando para Dios hacerlo una realidad. Ahora miren, en este otro, ministros trabajando bajo la bendición del séptimo sello en la tercera etapa, 25 de julio del 2009 en Santiago, Chile, o sea, aquí. Y ahora, así como Dios le hablaba en cada edad, a cada mensajero, ahora está hablando a uno que está más arriba. Y por supuesto, tiene que ser el que construyó esa carpa con el pueblo y los ministros, el que la construyó a donde él fue, y ve una carpa catedral.
Ahora miren qué clarito él ahí lo habla. ¿A dónde fue que voló esa luz? A esa carpa. ¿Y dónde fue que él vio la columna de fuego hablándole a alguien más arriba? En esa carpa. Y él dice que esa columna de fuego le estaba hablando a alguien. Ahora aquí ya nos da un poquito más de detalle, porque él dice, por supuesto tiene que ser el que construyó esa carpa. ¿Y quién es el que construyó la gran carpa catedral? Ya hemos visto en estos extractos quién fue el que la construyó. El que está ministrando allí. Ahora dice, está citando la visión, dice, se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Ahora vean a dónde fue esa luz, la cual él vio en visión. Ahora miren en este mensaje titulado Yo había oído pero ahora veo, dice aquí el reverendo William Branham, dice, ahora yo había oído de ti que tú podrás crear ardillas, que tú podías crear ardillas. Yo había oído de ti que pudiste crear un carnero, pero ahora te veo con mis propios ojos. La manifestación, la visión hecha visible. Cuando Dios promete algo, eso lo que hará. Eso es lo que hará. Y digo una estrella de David a la derecha. Ahora hemos visto que el reverendo William Branham nos narró esa visión de la carpa. Y la vimos en letra. Y vimos cómo la columna de fuego le hablaba a alguien ahí en letra. O sea, cuando él relataba eso. Pero le damos gracias a Dios que hoy vemos con nuestros propios ojos a ese que la columna de fuego le estaba hablando. Hoy podemos verlo, hoy podemos escucharlo, hoy podemos bendecirlo, hoy podemos saludarlo. Y él también, a ustedes. Note, cuando usted tiene una necesidad, quizás como Josué la tuvo, él tuvo una necesidad, él no pensó en las circunstancias, él la habló y era Dios. Y escribe a la izquierda Josué y una estrella de David. ¿Creen ustedes que el sol se detuvo? Así lo creo yo. ¿Cómo lo hizo? No trate de imaginárselo, pero lo hizo. Josué lo hizo y levantó sus manos. En aquel momento crucial, él tenía acceso a Dios. Y eso fue lo que sucedió. Fue oportuno. El Espíritu del Dios viviente había visto la necesidad de ello y forzó a Josué a decirlo. Y digo una estrella de David a la izquierda. El mismo Dios que había visto la necesidad de Abraham, el mismo Dios que ha visto la necesidad de confirmarme esta escritura, y dibuja dos estrellas de David, una más arriba que otra, a la derecha, de que esa escritura es verdadera también. El mismo Dios que vio la necesidad de aquellos dos muchachos predestinados, y fue en aquel momento que él lo probó y confirmó su palabra, y dibujó otra estrella de David a la derecha. En San Marcos 14 vemos a una mujer que creyó en él. Ella había tenido necesidad, y viendo que él tenía necesidad, de que sus pies fueran lavados, ella solo tuvo que ser inspirada para entrar en acción. Y digo una estrella de David a la derecha. Ahora escuche bien mientras, 3 puntos, antes que cerremos, ella solo tuvo que ser inspirada para entrar en acción, porque ella ya había oído de él. Ella oyó que él oído de él, ella oyó que él perdona los pecados de una mujer a una ramera y dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, tira la primera piedra. Ella había oído de él, pero ahora lo estaba viendo. Ella fue inspirada a servirle a él. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Ahora vean, ella había oído de él, pero ahora lo tenía de frente. Y en este tiempo final se había oído, se había leído del cumplimiento de la visión de la carpa. Pero hoy lo estamos viendo, lo estamos palpando, esa letra siendo cumplida, siendo materializada. Ahora él sigue diciendo aquí,
Ha sido para mí un privilegio, ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la única luz del día postrero. No hay otra luz para el día postrero, ni siquiera la de las edades pasadas, mucho menos otras luces que no son luces de edades pasadas, no son mensajeros de edades pasadas. La luz de cada edad es encendida en el mensajero de cada edad, en la edad correspondiente al cuerpo místico de Cristo, a medida que va pasando por sus diferentes etapas. Y la luz del día postrero se enciende, ¿dónde? En la edad de la piedra angular, con y en medio del pueblo del día postrero. Y esa es la luz que estaba en el lugar santísimo. Esa es la misma luz. Cristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y viene en y con el ángel que tiene el sello del Dios viviente, que tiene el Espíritu Santo. Ese ángel viene con la columna de fuego. Ahora vean, hemos visto a el que viene con la columna de fuego, porque fue identificado en esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham. Y luego el doctor William Soto Santiago, vean, nos habló a quien esa luz le estaba hablando. Y por consiguiente, ¿quién vendría con la columna de fuego? Es ese mensajero. Sigue diciendo, ese mensajero, por consiguiente, que la hizo realidad junto con los ministros y los hermanos. O sea, que construyó la gran carpa catedral. Por eso no podía ser otra persona. Tenía que ser el ministerio de esa carpa. Ahora sigue diciendo, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios, primero llama y junta a los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero y los coloca ¿dónde? En la edad de la piedra angular. Y luego llama y junta 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ahora hemos visto cómo es que se verá la luz, la única luz del día postrero. Por eso el llamado es, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora vean aquí, en la página 128, párrafos 11:41, dice, la palabra hecha carne es la luz de la edad cuando la ven. La Biblia dijo que sí. Y escribe ahí, la luz es la palabra hecha carne. O sea, lo que el pueblo de Dios hoy está viendo es la palabra hecha carne, es la luz, la chequina, en medio de su iglesia, obrando, cumpliendo lo que fue prometido. En la luz veo la luz. Veo porque ya es una realidad. Ha sido para mí un privilegio muy grande poder estar con ustedes platicándoles bajo este tema. En la luz veo la luz. Y nos veremos ya a las 9 de la mañana, donde se comenzará desde Puerto Rico para disfrutar de las bendiciones que Dios nos tenga en esa actividad, alabándole a Dios, glorificando su nombre y recibiendo todo lo que Dios nos tenga para esa ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.